Mis amados, muy buenas noches. Es una bendición nuevamente para nosotros estar a través de este medio para compartir su palabra. Quisiera pedirte que me acompañes a hacer una oración para poder dar inicio. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das una vez más a través de este medio para compartir tu palabra. Te pedimos que glorifiques tu nombre y que edifiques tu iglesia, que podamos recibir entendimiento, sabiduría, la gracia, Señor, para caminar a la luz de lo que nos vas a compartir. Padre, concédenos ser buena tierra, que podamos dar fruto al 100 por 1. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, un corazón para entender y la gracia para que tu palabra se haga carne en nosotros y podamos vivirla y experimentarla. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que por medio de tu Santo Espíritu recibamos revelación, iluminación, inspiración, para poder, oh Dios, recibir todo lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Mis amados, para esta noche le he titulado a nuestra enseñanza Oír con fe. Las promesas de Dios son condicionales. Nuestra parte es creer, obedecer y depositar nuestra confianza en Dios. Y Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Abraham, nuestro padre en la fe, experimentó el poder de Dios. Sin embargo, él dijo que él era poderoso para cumplir lo que había Dios prometido. Así que Abraham puso su confianza en Dios, obedeció y él creyó que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Sin embargo, él caminó y obedeció e hizo todo lo que Dios le mandó. En Hebreos capítulo 4, versículo 2 nos da una lección que tristemente Israel no aprendió en el desierto. Él no aprendió a escuchar con fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de la fe en los que la oyeron. Israel tristemente no respondió a la voz de Dios. Dios había prometido introducirlos en una tierra que fluía leche y miel. Dios descendió para librarlos de la esclavitud, escuchó el clamor y dio las promesas, pero tristemente Israel no escuchó con fe. Hebreos capítulo 3, versos 15 al 19, dice la palabra de Dios. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quien estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es triste, pero de nosotros depende que podamos entrar en las promesas de Dios si cumplimos las condiciones de nuestro Dios. Dios quiere que creamos a su palabra y que obedezcamos, y que cuando Dios nos hable, caminemos en aquello que Él nos ha mostrado, poniendo nuestra confianza en Dios. El poder de Dios se activa cuando creemos a su palabra. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estamos bajo el nuevo pacto y hay muchas promesas que Dios tiene en el nuevo pacto. Quisiera que consideráramos lo que el apóstol Pablo recibió de mandamiento en cuanto a su ministerio que nos compete a nosotros. Hechos capítulo 26, verso 18. El Señor le explica a Pablo que Él lo había levantado para todas estas cosas y le dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Somos llamados a tener una vida de fe, una vida de victoria, para poder recibir los beneficios de la gracia de Cristo. Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos. Él quiere que podamos ver sus promesas, que podamos entrar en el reino de Dios. Él quiere que dejemos las tinieblas y pasemos a la luz y nos convirtamos de la potestad de Satanás a Dios, recibir el perdón de pecados por medio de la fe, pero también una herencia entre los santificados. Pero esta herencia entre los santos no podremos recibirla si no luchamos por medio de la fe. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 4, 1 de Juan 5, 4, dice la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que la vida de victoria será una vida de batalla a través de la fe. Romanos 1:17 nos dice que el justo vivirá por la fe. Y la justicia de Dios se va a revelar de fe por fe para fe. Así que si queremos tener una vida de victoria, de conquista, debemos de vivir una vida de obediencia, de fe, de confianza. Nuestra herencia hay que conquistarla. Debemos pelear para poseerla. Debemos retenerla. Así que esta batalla de fe es muy importante. Necesitamos pelear para conquistar, para poseer y para retener. El poder de la palabra de Dios vendrá a nuestras vidas cuando la creamos, cuando la obedezcamos. De hecho, la transformación en nuestra vida depende de la reacción que tengamos a la palabra de Dios, de la manera en cómo respondemos a la palabra. Es realmente cómo la palabra nos va a transformar. Hay dos cosas principales en cuanto a nuestra respuesta a la palabra. Si queremos ser transformados, si queremos ser purificados, si queremos que nuestra alma sea salva, vamos a necesitar dos cosas importantes. La primera es recibirla con mansedumbre, dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Nuestras almas fueron confundidas por causa del pecado. El fruto prohibido hizo que el alma confundiera los conceptos del bien y del mal. El fruto de este árbol no trajo discernimiento, trajo confusión de los conceptos del bien y del mal. Por ello, necesitamos aprender a recibir los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, no rechazarla, sino aceptarla para que nuestra alma sea salvada de las tinieblas, sea salvada de la confusión y podamos tener los pensamientos de Dios, podamos tener el sentir y el corazón de Dios. Recordemos que los cristianos somos llamados a tener el sentir de Cristo, según Filipenses 2:5. Somos llamados a tener la mente de Cristo. Pero esto no es posible si no aprendemos a recibir, a aceptar la palabra de Dios con mansedumbre, sin rechazarla. Recordemos que mansedumbre es la santa aceptación. Así que esta palabra debe ser recibida en nuestros corazones y no rechazarla. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El alma necesita ser purificada. ¿Se acuerdan cómo en Mateo capítulo 15 Jesús habló que del corazón provienen las mentiras, los falsos testimonios, los adulterios? Hay tantas impurezas en nuestra alma, tantos sentimientos, pensamientos, actitudes, debido a la naturaleza de pecado que hemos heredado. Sin embargo, si aprendemos a obedecer la palabra de Dios por medio del Espíritu, entonces nuestra alma puede ser purificada. La obediencia purifica el alma. Así que esta conquista y esta batalla de fe va a iniciar si aprendemos a escuchar con fe, creyendo la palabra de Dios, confesándola, confiando en ella y caminando en lo que Dios nos ha hablado. El viaje de Israel es una tipología para nosotros los cristianos, para que podamos conocer y comprender el propósito de Dios, iniciando, liberándonos de la esclavitud de Egipto,
hasta la tierra prometida y conquistar el santo monte de Sión, que representa para nosotros la unidad con el Padre y con el Hijo. El propósito de la salvación no es el perdón de pecados, ese es el inicio de la carrera. Dios nos quiere liberar de la esclavitud de Egipto, muertos en delitos y pecados, llevarnos por todo el camino, cruzando el desierto, hasta llegar a conquistar la tierra de Canaán y finalmente el monte de Sión. El monte de Sión es la habitación de Dios. Dios quiere que no solo creamos en Jesucristo para recibir el perdón de pecados, sino que Él quiere que lleguemos a ser su morada de tal manera que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso el viaje de Israel nos puede revelar los pasos, procesos, etapas, dificultades que vamos a enfrentar antes de poder conquistar el santo monte de Sión. En Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9, Dios revela cómo Él había visto la aflicción de su pueblo, escuchó su clamor y que, debido a esto, Él había descendido para librarlos de la esclavitud de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Dios dijo claramente: voy a llevarlos a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Así que Dios estaba prometiéndoles: los voy a sacar de la esclavitud de Egipto y los voy a introducir en esta tierra. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros vimos a través de las Escrituras cómo Dios con mano poderosa salvó a Israel de Egipto. Sin embargo, cuando ya van al momento de la conquista, antes de pasar a conquistar, fueron a espiar la tierra. Y este fue el reporte que dieron los espías. En Números 13, del 25 al 27, habla cómo los espías fueron a reconocer la tierra por 40 días y trajeron el fruto de la tierra. Y ellos dijeron: ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, y trajeron el fruto de la tierra. Sin embargo, cometieron un error. Cuando ellos traen el reporte, en lugar de animar al pueblo para que prosiguieran a la conquista, por cuanto Dios era verdad lo que había prometido. Él dijo: era tierra que fluye leche y miel. Dios les había dicho: yo les voy a dar la tierra de los heteos, de los cananeos, del jebuseo, del fereceo. Y les dijo: yo los voy a introducir. Ya habían visto las maravillas en Egipto, cómo Dios mandó 10 plagas y el poder de Dios se manifestó, de tal manera que Israel salió con mano poderosa. Pero ¿qué sucedió? Estos espías, en el capítulo 13, del 28 al 33, empezaron a dar detalles de sus enemigos. Y en lugar de hablar la palabra que Dios les había dado, en lugar de animar al pueblo con las promesas que habían recibido de Dios, en lugar de animar al pueblo para que creyeran, confiaran, obedecieran, ellos lo que hacen es dar los detalles de los enemigos. Y ellos les dicen: el pueblo de esta tierra es fuerte, las ciudades son grandes y fortificadas, ahí habita el eteo, el jebuseo, el amorreo, el cananeo. Pero estas cosas Dios ya se las había dicho. Dios les dijo que los iba a entrar a esa tierra y que Dios se las iba a entregar. Entonces ellos sacan una conclusión al compararse con sus enemigos y les dicen: nosotros no vamos a poder subir a este lugar porque ellos son más fuertes que nosotros. Aunque Caleb les decía y Josué: subamos, Dios está con nosotros, Él nos la va a entregar. Ellos, los espías, siguieron hablando mal de la tierra y dijeron: esta tierra donde pasamos es una tierra que traga a sus moradores. Y nosotros vimos ahí hombres de grande estatura, vimos a gigantes, y nosotros, comparados con ellos, les parecíamos como langostas. Así que a causa de esto, Israel, en el capítulo 14, verso del 2 al 4, expresan sus deseos de morirse, porque eso es lo que hace considerar al enemigo. Esto es lo que hace considerar los problemas, las dificultades que vamos a enfrentar en esa conquista de las promesas que Dios nos ha dado, que tal vez sea para tu matrimonio, para tus hijos, promesas personales. Ellos dijeron: ojalá muriéramos aquí en la tierra de Egipto. Jehová nos ha traído para caer a espada, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos. ¿Y sabes qué? Deciden poner a un capitán. Designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Qué triste. Dios les había prometido que entraran porque Dios los iba a meter a esa tierra.
¿Qué sucedió? Capítulo 14, 26 al 37. Dios habló y les dijo: ¿hasta cuándo voy a escuchar esta depravada multitud que murmura contra mí? Voy a hacer así como habéis hablado, vuestros cuerpos caerán en esta tierra. Y el Señor les dice que los hijos, los niños, son los que Él iba a introducir en la tierra, porque todos los de 20 años para arriba iban a morir, iban a caer en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, que los iba a introducir en la tierra. Todos los demás iban a morir. De hecho, en el versículo 37 revela cómo aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron por plaga de Jehová. Esto es una enseñanza para nosotros, porque a Israel Dios le prometió entrar a la tierra prometida. El nuevo pacto es un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Y debemos tener cuidado de que todas esas promesas del nuevo pacto no cometamos el error que cometió Israel, que en lugar de escuchar con fe, consideremos a los enemigos, a las adversidades, a los problemas. Debemos creer y con nuestra boca pronunciar gratitud, alabanza, fe, para poder introducirnos en la herencia que Dios ha establecido para su pueblo. Así que no olvidemos, hay una carrera que correr, una batalla que pelear, una corona que conquistar, pero debemos hacerlo con fe, con confianza, creyendo en su palabra, obedeciendo, haciendo todo lo que Dios nos manda. El perdón de pecados es el inicio de una carrera. Hay un propósito que Dios quiere cumplir. En Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santificación es una promesa de Dios. Dios quiere santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo, porque la meta del cristiano es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, no es quedarnos bebés en Cristo. Él quiere que lleguemos a ser reyes y sacerdotes. Él quiere que lleguemos a ser la esposa del Cordero. Él quiere que pasemos de niños espirituales que reciben el perdón de pecados a jóvenes espirituales que son fuertes, que permanecen en la palabra y que vencen al maligno. Y finalmente nos volvamos padres espirituales para que lleguemos a ser reyes y sacerdotes que tienen el carácter del Cordero formado y llegan a ser uno para poder ser parte de la esposa del Cordero e ir a bodas y reinar con Cristo por toda la eternidad. Amados, todas estas promesas son parte del nuevo pacto, pero necesitamos creerlas, abrazarlas y caminar en obediencia a todo lo que el Espíritu Santo nos diga. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos creer la palabra de Dios, debemos caminar en obediencia. Recuerda, nosotros somos simiente de Abraham, somos simiente de Cristo. Y esto es bien importante porque todos los que somos de la fe llegamos a ser parte del linaje de Abraham. En Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14 dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:29 nos dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Así que tenemos las promesas de Abraham. Dios claramente le pidió a Abraham muchas cosas. Él le dijo: anda en mis mandamientos, guarda mis estatutos. Dios le dijo: anda y sé perfecto delante de mí. Dios le dijo a Abraham que aún le entregara en sacrificio su hijo Isaac. Y a mí me llama la atención porque las promesas de Abraham fueron confirmadas con la obediencia de este hombre de fe, quien le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios, pero le siguió e hizo todo lo que Dios le mandó. La vida de fe no es una vida de simplemente confesar lo que Dios hizo por mí o lo que yo quiero tener. No, la vida de fe es una vida de obediencia.
es una vida de bendición, es una vida de entrega. Y tu obediencia a lo que Dios te ha mandado hará que las promesas de Dios sean confirmadas y recibas lo que Él te ha prometido. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, 16 y 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La vida de fe no solo se trata de hablar de fe. La vida de fe se trata de hablar de fe, se trata de actuar en obediencia en base a lo que Dios nos ha mostrado. Así que necesitamos considerar todas las promesas de Dios. En el nuevo pacto se promete que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Se promete que Dios dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Se promete que tengamos siempre en todas las cosas todo lo que basta, que abundemos para toda buena obra, que estemos enriquecidos en todo para toda bondad. Se promete que gracias al sacrificio de Cristo, a su muerte en la cruz, Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad a través de conocerle a Él. ¿Cuántas promesas hay en el nuevo pacto? ¿Cuántas promesas Dios va a hacerte para ti, para tu matrimonio, para tu hogar, en el trabajo, qué sé yo? Pero es importante que no cometamos el error de Israel. Debemos oír con fe. Y esto nos habla de creer la palabra de Dios, poner nuestra confianza en Dios, creer en Él no como los demonios de manera intelectual, no. Es un creer con depositar mi confianza, con la decisión y compromiso de obedecer a aquel que le estoy creyendo su palabra, sus promesas. Así que toma la virtud del Espíritu Santo, la gracia de Dios, porque el nuevo pacto quiere introducirnos a las herencias de Dios. Quisiera recordarte lo que Dios dijo acerca de Israel. En Hebreos capítulo 4, versículo 1, el apóstol nos hace recordar a Israel y él les dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sabes? David y todos ellos, aunque David conquistó el santo monte de Sión, no fue cumplida la promesa completa para el pueblo de Dios. A nosotros también se nos ha ofrecido otro reposo, y es conquistar el santo monte de Sión espiritual, en donde lleguemos a ser uno con el Padre y con el Hijo. Y aunque Josué no los introdujo en el reposo, pero David parcialmente lo hizo, ahora nosotros debemos continuar y luchar para este reposo que todavía no hemos entrado. Pero dice el apóstol que aún teniendo la promesa de entrar en su reposo, conquistar el santo monte de Sión, llegar a ser uno con el Padre y con el Hijo, ser morada del Padre y del Hijo y ser llenos de toda la plenitud de Dios, todo esto se refiere a este reposo que todavía no hemos entrado. El versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. No cometamos el error de Israel. No miremos los problemas, las dificultades. No estemos observando lo grande de estas circunstancias. Confiemos en Dios. Creamos a la palabra de Dios. Obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Sabes? La vida de fe es una vida de gratitud. Gratitud por todo lo que Jesús hizo, por todo lo que Él hace. Una vida de alabanza, porque la vida de fe se fortalece por medio de la alabanza. Pues es una vida de obediencia y de confianza a la palabra de Dios. Obedece la palabra. Créela, léela, pero comprométete a obedecerla. Muchas personas leen la Biblia, pero como un libro histórico, no como su manual de vida. Somete tu vida a la palabra de Dios. Cree las promesas. Camina en obediencia a todo lo que Dios te mande y verás cómo esa bendición te alcanza a ti, alcanza a tus hijos, alcanza tu matrimonio. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios?
Cuando lees un mandamiento en la palabra de Dios que no estás cumpliendo, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas cuando el Espíritu Santo te revela algo que no está bien en tu vida? La Biblia dice que debemos reconocer a Jehová en todos nuestros caminos porque Él enderezará todas nuestras veredas. La Biblia dice, cuando escuches la voz de Jehová, la voz de Dios, hoy no endurezcas el corazón. Endureces el corazón si no reaccionas a esa palabra de manera adecuada. Si Dios te revela un pecado, deberías de pedirle perdón y apartarte. Buscar a alguien para confesar, un hombre piadoso para que te ayude a dejar un pecado si no lo puedes dejar. Porque el pecado tiene poder mientras está encubierto. Si Dios te revela que hay algo que no está bien, debes de pedirle a Dios perdón y debes apartarte de ese pecado. Porque con pecado no podrás conquistar las herencias y no podrás tener la fe para pelear la batalla y ganar lo que Jesús ya te dio a través de su sacrificio. Cuando Dios te revele un mandamiento, pídele a Dios sabiduría y la gracia para obedecerlo. Profundiza en ese mandamiento, investiga qué actitudes Dios quiere que tengas, qué acciones debes hacer, cómo puedes pelear la batalla en esa área. Obedece, confía en Dios, comprométete a obedecer su palabra y tendrás la victoria en el nombre de Jesús. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que no cometamos el error de Israel de no escucharte con fe. Que podamos oír la palabra, creerla, confesarla, amarla y depositar nuestra confianza en tus promesas, creyendo que tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido. Pero que nuestra parte sea obedecer y caminar a la luz de lo que tú nos revelas. Ayúdanos a ver tu palabra como el manual de vida, como la lámpara que alumbra nuestros pies, como la lumbrera que guía nuestro camino. Que todo lo que hagamos venga de ti, Señor. Ayúdanos a confesarla, amarla, abrazarla, obedecerla, a caminar en ella para poder obtener tus promesas y ver el cumplimiento de lo que has prometido. Gracias te damos por la oportunidad que nos has dado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.